Esto es American Kiss, el espacio de la Brigada para la Libertad y la Fundación Rosa Luxemburgo, creado hace unos meses para seguir las grandes coyunturas de América toda, en un momento único en la historia, según creo. Iniciamos, este proceso inició en Chile en octubre de 2019 con un movimiento que simbró las bases de lo que llaman la joya de la corona neoliberal, es decir, del modelo que enseñan en las universidades y que fue desarrollado gracias a la dictadura de Pinochet y sus continuadores. Tuvo un gran momento, sabemos que luego llegaron tuvieron un exitoso, la pandemia lo detuvo como muchas otras cosas, pero tuvo un muy exitoso momento al triunfar en el referéndum que conduce a un constituyente cuya composición todavía está en entrechos, y la forma en que, en que se desarrollará. Luego, en ese mismo mes, en Ecuador, en un Ecuador donde el entonces, el todavía presidente de esa república, Martín, Lenin Moreno, perdón, eh, em, tuvo que intentaba imponer las medidas ordenadas por el Fondo Monetario Internacional y el movimiento, otra vez, el movimiento social compuesto por pueblos indígenas, por sindicatos, por organizaciones juveniles o impulsos juveniles, consiguió detener esas medidas. Hoy llegamos al uno de los dos grandes momentos. En términos de conquistas, sin duda el único, que es el de Bolivia. Se produce allí un golpe de Estado, como ustedes saben, que no se consuma bien a bien, porque tiene que mantener una facha, un aspecto de democracia, y que va a unas elecciones 11 meses después para ser sepultado, prácticamente sepultado, o no sepultado, pero apabullado, de manera que las fuerzas que formaron parte de los gobiernos de Evo Morales eh, obtuvieron el 50 y tantos, 55% según recuerdo, de los votos durante durante un momento de golpe de Estado. Y dieron un salto cuantitativo extraordinario que Canela Crespo, hoy diputada, por, eh, eh, por ese movimiento, eh, nos explicó con mucha claridad. Eh, Luego vimos el otro gran acontecimiento, que fue el del surgimiento de una lucha social en Estados Unidos, empujada en parte por la pandemia, pero no solo, que a través de las vidas negras importan, este gran movimiento integracionista y más que integracionista, nucleó a organizaciones latinas, a organizaciones en demanda de mejores salarios y otras, eh, para conducirlas a lo que ellos creen que es una reacción de supremacistas blancos, de neofascistas, eh, eh, alentados por Donald Trump, que asaltaron el Capitolio el 6 de enero. Pero esta reacción se debe en mucho al avance de estos movimientos sociales, que no son flor de un día, y que se plantean toda una estrategia a desarrollar en el futuro. Eh, Asistimos también al proceso preelectoral peruano, en el que, a través de Anaí Durán, en el que ese país, que es una extravagancia, que es una deformación, es una deformación, gracias a los gobiernos de Fujimori y sus secuaces, eh, y hoy tiene una oportunidad.
Acompañamos también a los compañeros de que en Costa Rica iniciaron un movimiento en plena pandemia para resistir a un nuevo impulso neoliberal allí. Eh, y no pudimos recoger, y esto fue una desgracia, lo que significó el triunfo de la ley contra el aborto en Chile, perdón, en Argentina, eh, que tiene efectos múltiples, no solo en términos de la penalización del aborto, sino otros muchos, y prometemos que a la brevedad encontraremos la manera de recogerlo. Y bien, ahora a continuación, Oscar de Pablo entrevistará a nuestras dos más queridas, algunas de nuestras más queridas colaboradoras, que son Laura Carsen y Alina Duarte. Bueno, sin más, gracias. Bueno, bienvenidos todos y todas a esta sesión de América en Crisis, que es la primera que hacemos en la era post-Trump de Estados Unidos. La estamos grabando el 21 de enero. Ayer Joe Biden tomó posesión de la presidencia estadounidense y entonces creemos que es un buen momento para detenernos y mirar atrás qué fueron estos últimos 4 años, qué significó para Estados Unidos, qué significó para toda América la presidencia de Donald Trump y su final. Especialmente, como hacemos aquí, siempre visto desde el punto de vista de los movimientos sociales, de los intereses de los trabajadores, las trabajadoras, los sectores oprimidos y no solo de la alta política. Entonces nos acompañan, ya nos han acompañado otras veces, pero nuestro panel de lujo, Laura Carlsen, investigadora que vive ahora viviendo aquí en México, pero obviamente conoce muy íntimamente Estados Unidos, y Alina Duarte, periodista militante que anda por todos lados estudiando los movimientos sociales y la lucha social. Eh, y bueno, tenemos que hablar al mismo tiempo de la coyuntura inmediata de este enero loco, en muchos sentidos, como la culminación de algo que viene pasando desde hace por lo menos 4 años, que es el trumpismo. Y también nos gusta poner la política estadounidense en su contexto americano, es decir, en sus relaciones con los pueblos de América Latina, siendo Estados Unidos obviamente un factor importantísimo en el desarrollo de la política capitalista en general y latinoamericana en particular. Eh, Siempre me gusta citar al poeta Roque Dalton, que decía que él siendo salvadoreño, decía, por ejemplo, el presidente de Honduras es también presidente de mi país, el presidente de Brasil es también presidente de mi país, el presidente de Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es obviamente un cambio de fase que afecta a todo el mundo, la salida de Donald Trump, y sobre todo afecta a Estados Unidos. Entonces, Laura, ¿qué nos puedes, para empezar contigo, qué nos puedes platicar una visión global de los últimos 4 años? ¿Qué significó el trumpismo y qué significó su salida? Bueno, para los Estados Unidos, desde el inicio se sabía que iba a ser un cambio drástico en lo que han sido los parámetros de la política estadounidense. De repente teníamos unos extremos, pues sobre todo el extremo de derecha, que no, que cambió el discurso político, ¿no? Se dio permiso a discursos racistas, abiertamente racistas, se dio permiso a discursos abiertamente sexistas y abiertamente a favor de la población pequeñísima más rica del país. Pero a la vez también tenía y esto fue difícil de entender, en el año 2016 tenía su atractivo para la gente de la clase obrera, entonces pues sacudió mucho la política de los Estados Unidos. La izquierda intentando entender
porque la gente de lo que llaman blue collar o del sector industrial, trabajadores, votó en gran parte para Trump, de dónde venía su apoyo, cómo se mezclaba unos sectores y unos intereses de una manera muy extraña, por lo que ha sido la historia de los Estados Unidos. Y bueno, pues claro, fue una victoria electoral que nadie esperaba según las encuestas, porque fallaron tanto las encuestas, o sea que el sistema fue sorprendido por la llegada de Trump y esta dinámica siguió los 4 años. Fueron sorpresas, sacudidas casi a diario. En el gobierno de Trump cambió las reglas, cambió el estilo de gobernar por Twitter, por ejemplo, ¿no? De atacar, de hacer, de actuarse más como empresario que como estadista, ¿no? Pues de juntarse con un gobierno y decir, bueno, yo te doy esto si tú me das esto, ¿no? En lugar de decir, a ver, ¿hacia dónde vamos, no? Todos estos fueron cambios muy radicales. La gente empezó pues, se había movilizado para las elecciones, no lo suficiente, y se empezó a movilizar mucho después de las elecciones. Reconocemos, o sea, recordemos la marcha de las mujeres, una marcha histórica después de la toma de posesión de Donald Trump. Y de alguna manera este nivel de movilización con sus altibajos siguió. Entonces, en este sentido se dio un auge en la organización social. Lo vimos muy claramente en el sector de mujeres que se movilizaron para protestar por el tipo de declaraciones de abusos sexuales de Donald Trump, para estar allí constantemente protegiendo derechos reproductivos y sexuales que estaban bajo ataque, y sobre todo con la manera en que pudo Trump nombrar jueces en todos los niveles del gobierno, jueces conservadores con una clara trayectoria en contra de los derechos de las mujeres. Lo vimos en el sector de la población latina, que se movilizó sobre todo de manera notable en las elecciones que finalmente derrotaron a Donald Trump, y pues obviamente lo vimos en el sector, en la población afroamericana, que empezaron con las movilizaciones de Las Vidas Negras Importan en el contexto de la brutalidad policíaca, y luego siguieron involucrándose con este nivel de organización que habían construido y de movilización, involucrándose directamente en las elecciones. Todos esos fueron factores muy importantes en la derrota. Ahora lo que hay que ver, y esto es lo que empezamos a ver el primer día del gobierno de Biden, es hasta dónde todo lo que se poder en 4 años de su presidencia, que no fueron ocurrencias tampoco, traía una agenda que él mismo no construyó, sino fue el vehículo para una agenda de ultraderecha, cuyos arquitectos como el antimigrante Stephen Miller, como Steve Bannon, en el sentido más amplio de una agenda neoconservador, habían pensado por décadas. Entonces tenemos que ver hasta dónde, el daño que se ha hecho, hasta dónde se puede revertir y hasta dónde tiene el capital político y la voluntad política para hacerlo en el gobierno de Joe Biden. Sí, muchas gracias, Laura. Ahorita seguimos conversando contigo. Antes querría preguntarle a Alina, que ha conocido movimientos sociales en muchos países, sobre todo de América, que vivió en Estados Unidos en los años algunos de los años de Donald Trump, y participó en algunos de los movimientos sociales. También una mirada un tanto retrospectiva sobre los últimos 4 años en el movimiento social estadounidense, en contraste o en
más que en contraste, en referencia o en la perspectiva de los movimientos sociales latinoamericanos? Bueno, en realidad creo que hay muchísimo, ¿no? Mucha tela de dónde cortar. Yo creo que lo que vimos de los últimos 4 años fue especialmente esta última parte del movimiento antirracista de Black Lives Matter, pero en realidad son movimientos que han estado dentro, ¿no? De las entrañas del imperialismo, que siempre han estado resistiendo. Un movimiento antirracista que tal vez no había sido tan visible desde el 2013 con la explosión justamente de este movimiento, porque muchos creen que Black Lives Matter se reduce al asesinato de George Floyd, ¿no? Esta memoria a corto plazo, cuando en realidad llevan varios años organizándose. O también el tema de los jornaleros, el tema de migrantes, son movilizaciones diarias las que se presentaban frente a la Casa Blanca, no nada más durante la época de Donald Trump, sino también con Barack Obama, y llegó a tal digamos, pues este desencanto de la era Obama, que eso generó un Donald Trump, ¿no? Y eso a veces también como que de repente es, vamos a volver a la era de Barack Obama cuando justamente ese fue el problema. Y el problema fue que se le abrió la puerta a grupos neonazis, supremacistas, abiertamente xenófobos, racistas, misóginos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, durante estos últimos 4 años, a mí me tocó llegar justo a vivir a Estados Unidos cuando tenía unos días que Donald Trump había asumido la presidencia y me regresé de allá el año pasado. Bueno, estuve regresando otra vez a cubrir las protestas, que como que estaba con un pie allá y un pie acá. Y justo lo que podría decir al respecto es que la pandemia también ayudó a visibilizar esas contradicciones. Entonces hubo una explosión del movimiento social ligado sin duda a una carencia institucional de respuesta hacia la población y sobre todo a las llamadas minorías. Hubo esa era tan tangible, ¿no? O sea, porque yo siempre toda la vida vi en Nueva York, en Washington, ¿no? En Los Ángeles a gente comiendo de la basura, ¿no? Esto lo quieren hacer creer que es en Venezuela, cuando en realidad afuera de la Casa Blanca, veteranos de guerra abandonados totalmente por el Estado, y que Donald Trump también jugó un rol importante en ese discurso de rescatar a los veteranos, ¿no? Eran totalmente abandonados a su suerte en las calles, con estrés postraumático, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimas organizaciones, incluso en contra de la misma guerra que provoca Estados Unidos en el resto del mundo, que se han estado organizando y han estado marchando por décadas, ¿no? Esto no es nuevo. Entonces, primero asumir que también, pues en Estados Unidos hablar de derechos civiles, hablar de un movimiento antirracista, pues es súper reciente, ¿no? O sea, no, a veces olvidamos que estamos hablando de apenas unas 5 o 6 décadas de este movimiento antirracista tal cual en Estados Unidos, y que eso viene a flor de piel al momento de explicar cualquiera de las situaciones en este país. Entonces, yo sí diría que esto simplemente lo visibilizó. Estamos ya en enero del 2021 y el Ku Klux Klan sigue operando en Estados Unidos. Hay más de 300 grupos de odio, de acuerdo con el Centro de Pobreza del Sur, ¿no? Una institución que da seguimiento justamente a esto. Es un país anclado profundamente en la desigualdad, en el racismo, en todo esto que dicen no debe formar parte de la democracia, y aún así le llama la democracia ejemplar. Entonces yo creo que esta última etapa fue la explosión de algo que siempre estuvo, ¿no? Que le estuvieron echando tierra todo el tiempo para taparlo, pero que ahora veíamos, y sobre todo en mayo, junio del año pasado, en donde los militares ahora con el cambio de protesta, el cambio de gobierno, la toma de protesta más bien de Joseph Biden, muchos decían, es que nunca habíamos visto esto en la época moderna de Estados Unidos, y es como, pues, ¿dónde estuvieron los últimos meses? Por mí me tocó Washington totalmente sitiado por el FBI, por la CIA, por la DEA, por la patrulla fronteriza, por militares, la Guardia Nacional, en contra de su misma población, ¿no? Y eso fue hace unos meses. Entonces, como ahora quieren hacer creer que regresamos a esa normalidad que se supone tenemos que añorar, pero bueno, definitivamente, si en Estados Unidos un sector lo añora, en América Latina ni siquiera tenemos por qué, ¿no? Fueron golpes de Estado igual que con Donald Trump, fueron invasiones más descaradas a pesar de un premio Nobel de la Paz. O sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Adelante, Laura, Sí, ¿quieres decir sí, algo? sí, o sea que yo estoy de acuerdo que obviamente estos movimientos vienen desde atrás, y además es notable que cuando
cuando en esta etapa se ha dado la visibilidad, los y las nuevos dirigentes tienen perfiles muy interesantes, o sea, que nacieron con mucha madurez política, porque ellos están muy conscientes de esta historia, vienen de esta historia. Entonces, veíamos como webinarios en donde tienes una Angela Davis junto a una persona, además que lo que es muy significativo es la interseccionalidad de estos movimientos. Entonces, junto a un dirigente o una dirigente del movimiento de Black Lives Matter, queer y muy joven. Y esta mezcla se ha dado, yo por los movimientos que he vivido y participado allá, veo una etapa en que hay mucho más madurez, hay mucho más conciencia histórica. Yo diría que no solo se visibilizaron en esta etapa, que lo que pasó con dos cosas. Uno, que es lo que pasó con Donald Trump, fue que se intensificaron las amenazas de tal manera que se intensificaron los movimientos, porque no se puede soslayar el hecho de que la derecha no se había organizado, ni intensificado, ni aumentado en sus acciones, en sus planteamientos y también en su capacidad de articulación, como se veía en el gobierno de Trump bajo el liderazgo, aunque fuera indirecta, de Trump y el permiso, como decía antes, de llevar al discurso político posturas abiertamente racistas y misóginas que habían sido de alguna manera no prohibidas, pero no comunes antes. Y el segundo es que de estos movimientos, yo no he visto a nadie que diga que con el cambio de gobierno de Trump a Biden, ¿estamos iguales o estamos peores? No todo el mundo critica a Biden. Todo el mundo sabe que han hecho golpes de Estado, que han hecho intervenciones, que no va a ser fácil promover las demandas radicales que surgieron en la época de Trump bajo un gobierno de Biden. Sin embargo, precisamente movilizaron porque lo que vieron es que si nos cierran todos los espacios con un ambiente de represión abierta, con un segundo periodo de Donald Trump, no vamos a poder movernos y nuestras vidas mismas van a estar en riesgo. Por eso se involucraron en las elecciones. Entonces ahora no están, hey, ya llegamos a paraíso para nada, ¿no? Tampoco conozco a nadie que diga esto, pero sí están diciendo, es como, es un alivio, ya tenemos espacio para promover algunos, las demandas que hemos formulado. Sabemos que vamos a topar con un sistema capitalista, imperialista. Sabemos que vamos a topar con un partido demócrata conservador, como siempre, pero tenemos espacio para movernos y nuestras vidas y de nuestras familias no enfrentan el grado de peligro como si fuera segundo periodo de Trump. Bueno, sí hay una cierta, sobre todo visto desde fuera, hay una cierta esperanza liberal. Sí hay, ¿no? Sí hay una esperanza, sí hay un optimismo liberal que llega muy adentro del movimiento social, ¿no? Michael Moore, por ejemplo, hablando en primera persona, nosotros vamos a gobernar. No hay ninguna crítica, no hay ninguna distancia con respecto. Y es un vocero importante del movimiento social, ¿no? O sea le damos... Pero se entiende por qué, se entienden las razones, se entiende por qué, porque la gente está identificándose con Joe Biden después del verdadero peligro que fue, ¿no? Sí, Donald de Trump. hecho, ahí me gustaría agregar que justo durante las elecciones a mí me tocó pues estar allá, ¿no? Estuve, les digo, yendo y viniendo, las protestas, las elecciones, etcétera. Y durante las elecciones, afuera de la Casa Blanca, había un montón de gente con champaña cuando hicieron el anuncio de que Joe Biden había ganado.
Y yo me acuerdo que la frase común y los carteles decían, it's over, ¿no? Y yo decía, ¿se acabó qué? No. O sea, como yo entendía también esto y creo que es el papel de organizaciones muy conscientes y de las más progresistas que dicen, bueno, no va a haber cambios sustanciales, por ejemplo, en política exterior, pero eso no significa que va a ser lo mismo. Va a haber cambios en el caso de Yemen, tal vez se restablezcan las relaciones con Cuba, o sea, hay matices, ¿no? O sea, tampoco quiero ser esta Sí. pesimista de decir el imperio es todo igual y es como sí, pero tienen diferentes formas de proceder y tienen diferentes objetivos, ¿no? Y creo que van a tratar de regresar, y ya lo vimos con todas las órdenes ejecutivas que firma a los pocos minutos de ser presidente y decir, ¿saben qué? Nosotros vamos a fingir, ¿no? Al menos no somos tan descarados y vamos a volver también a ese llamado multilateralismo, que también pues sabemos cómo lo ejercen, pero al fin y al cabo es mejor estar dentro de los acuerdos de París que no estar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que sí había un sector ahí liberal que, claro, y también el mismo Biden jugó con eso, ¿no? El decir, yo no soy Trump, miren, Trump ya es otra cosa y tenemos que pararlo. De repente se quedó sin propuestas y las últimas semanas es como se tiene que ir y esto va a acabar y no sé qué. Entonces yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura que se maduraron estos, yo me acuerdo y de repente estar discutiendo quiénes habían sido los personajes que representaban la historia de Estados Unidos y si habían sido esclavistas como Abraham Lincoln, ¿no? Que decían, o sea, que eran discusiones en los barrios para saber si tiraban o no su estatua. Entonces era algo que yo en los casi 4 años, en los 4 años que estuve allá, no había escuchado. Se fue cambiando, yo hablaba con gente que era de partidos o que incluso estaban ahí viendo en Bernie esa nueva posibilidad, ¿no? Y que dijeron, bueno, sí, al final Bernie no está ahí, pero también somos maduros, ¿no? Y no vamos a decir, no, como no es una opción realmente socialista a nuestro gusto, entonces no vamos a votar por él, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí había un ala, digo que al final pues el establishment también pasa por su legitimación dentro de la población, ya sea a través de los medios, sobre todo los medios jugaron eso todo este tiempo, ¿no? MSNBC, CBS, que tenían este discurso totalmente anti-Trump, ¿no? Y que no, yo todo el tiempo digo, no me gusta darle la razón a Trump, pero si en algo tenía razón, era en este rol de los medios de comunicación que se dedicaron a atacarlo y a ser cero críticos de cualquier cosa que hiciera Biden, por ejemplo, en el caso del movimiento Me Too, que cuando se le acusó a Biden de acoso, de abuso, etcétera, el movimiento feminista liberal totalmente cayó, ¿no? Y no hubiese sido Trump porque hubiese sido distinto. Entonces creo que hubo una madurez, pero sí, el sector liberal estuvo por ahí merodeando también a los alrededores. Lo interesante a mí se me hace es que si bien a nivel personal uno puede condenar la hipocresía, o sea, decir, estos son abiertamente racistas y estos no son abiertamente racistas, en política eso significa una diferencia de correlación de fuerzas. O sea, cuando los políticos racistas son hipócritas es porque no pueden ser abiertos. Entonces, cuando son abiertos es porque están en la ofensiva, como es el caso de Donald Trump, ¿no? Entonces, no es que seamos, creo que no se trata de ser indiferentes a que unos son abiertamente racistas y los otros son hipócritas. Bueno, sí son hipócritas, pero porque hay una correlación de fuerzas que los obliga a guardar las formas, a hacer concesiones, lo cual pues no podemos, creo, pasar por alto. Y hay bueno, y Donald Trump nos hizo el favor, bueno, junto con los movimientos de los dos lados, de poner los temas sobre la mesa. Y eso ha sido, o sea que sí, como decía Lina, las discusiones, es eso, las discusiones sobre la historia y qué estatua vamos a tirar, eso fue un excelente ejemplo porque implicaron todos este tipo de debates y de un reconocimiento de lo que es el legado de la esclavitud. No solo el legado como si fuera algo, un capítulo cerrado de pasado, sino esta beta de racismo que está no solo en la sociedad y también en todas las instituciones disque democráticas que existen en el país. Entonces, este proceso
que parece que se va profundizando y ojalá que se vaya profundizando incluso a nivel de las colonias y la gente que se junta y empieza a ver a sus vecinos y vecinas y sus relaciones de otra manera, están leyendo libros de qué es el racismo, cómo ser antirracista, ¿no? Muchísima gente que lo había pensado, no, pues soy antirracista, pero no habían pensado qué quiere decir esto o qué hay que hacer. Entonces, ese es también un cambio que tiene que ver con el hecho de que salió a la luz pública el racismo tan feroz de Biden y sus seguidores. Sí, a mí me ha enriquecido mucho las discusiones sobre historia, que antes eran como tema exclusivo de la izquierda. O sea, la historia de la esclavitud, decir que los padres fundadores eran todos esclavistas, o la mayoría, ¿no? Este tipo de temas que eran exclusivos de un ala muy radical, ahora se ha vuelto un conocimiento mucho más generalizado. Y también quisiera preguntarles cómo ven esta extrema derecha, no solo Trump, sino, bueno, en América nos queda cerca sobre todo Bolsonaro, pero fue un movimiento de muchos países, ¿no? Hungría, Polonia, la India, Israel, que tienen gobiernos muy de extrema derecha. ¿Y hasta qué punto creen ustedes que son una ofensiva de la derecha y hasta qué punto son una reacción al avance de temas sociales? En particular, creo que el tema de género, la opresión de la mujer, la lucha contra la opresión de la mujer en particular, avanzó mucho en el periodo o despertó en ciertos, tomó un auge en el periodo incluso anterior a Trump, y el trumpismo, el bolsonarismo, fueron una reacción en última instancia fallida, creo, en última instancia fallida a la lucha o un nuevo ascenso en la conciencia de la desigualdad y la lucha contra la desigualdad. Alina, no sé si estés de acuerdo con esta visión o no. Sí, sí, pues, o sea, vaya, es que decíamos esto, ¿no? Como en dónde se anclan todos estos movimientos, yo creo que vaya, se visibilizaron, pero estuvieron ahí y los medios no pudieron ocultarlo y al contrario, a los medios de comunicación les beneficiaba que ellos vestidos de apaches y cosas así rompieran en el Capitolio, ¿no? Porque ahora de lo que se trataba era de restaurar esa normalidad y de restaurar esa época de Obama, en donde definitivamente no podemos decir que se acabó el racismo con Obama y de repente apareció con Trump, ¿no? Fue algo que se trató de invisibilizar todo el tiempo y que estuvo muy, muy presente. Entonces, también hay que entender que no todos los 70 millones que votaron por Donald Trump son supremacistas, neonazis, ni mucho menos. Hay una clase trabajadora ahí que respaldaba sus proyectos, mucha comunidad incluso de ascendencia latina, hispana, en donde lo que querían era trabajo, ¿no? Y que votaron por Donald Trump y no son esta gente que está buscando estar armadas ni mucho menos, o sea, es gente, clase trabajadora que está de acuerdo y que no hay que tratar de generalizar, pero que sí hablo más de este Estados Unidos profundo, ¿no? De quiénes realmente son, de hacia dónde van, de que son movimientos que se sintieron envalentonados durante una administración que abiertamente, y eso lo registran varias organizaciones, todos los ataques en contra de la comunidad musulmana, no solamente latina, de la comunidad afroestadounidense, es decir, se sintieron con plena legitimidad, y tan así que rompieron en el Capitolio. O sea, discúlpenme, pero yo jamás habría pensado que los iban a dejar entrar, o sea, por menos de eso, yo he visto a gente que nos han gaseado, nos han hecho cualquier cosa por agarrarse de manos de manera pacífica en el Capitolio, ¿no? Entonces, o sea, como todo ese tipo de cosas ha sido muy impactante, pero tampoco es nuevo, ¿no? Más bien que ahora a muchos les convenía que se hiciera visible. Sí, bueno, se ve hasta Biden dijo, me parece que muy bien señalado, pero muy obvio, que era la diferencia, el doble estándar, ¿no? De cómo se trata a los manifestantes. Eso hubiese sido una masacre si hubiese sido una población afroestadounidense, ¿no? Eso no me queda duda alguna. Bueno, seguimos con esta visión coyuntural y retrospectiva de lo que fue los 4 años de Donald Trump para Estados Unidos y para el resto de América.
con Alina Duarte, con Laura Carlsen. Yo soy Oscar de Pablo, en este espacio gestionado también por nuestro compa Jorge Belarmino Fernández, y con la ayuda de la Fundación Rosa Luxemburg y la Brigada Paralela en Libertad, desde luego. Fue un periodo de muchísimas cosas sin precedentes, al menos en la historia viva. Y entonces hubo que recurrir ya no a la memoria personal, sino a la historia para encontrar precedentes de algunas de las cosas que pasaron, ¿no? Por ejemplo, la época de la llamada reconstrucción en Estados Unidos, después de la Guerra Civil, cuando se abolió la esclavitud, especialmente en el sur, y hubo gobiernos democráticos integrados, racialmente integrados en muchos estados del sur. Pero en la década de esto fue después de la Guerra Civil, en 1865, pero poco después, en la década de los 70, esta reconstrucción fue traicionada en el sur. Los republicanos, que eran entonces el Partido Progresista, el partido de Lincoln, se retiraron del sur y hubo una reacción racista en el sur, con, por ejemplo, turbas racistas entrando a las sesiones de los gobiernos electos para quitar a los representantes electos negros y de color y restaurar la supremacía blanca. En cierto modo esto se intentó o parece, o sea, hay que buscar a esa época para encontrar antecedentes de lo que pasó, pero afortunadamente parece que este fue un intento fallido de dar paso atrás a las conquistas del movimiento de los derechos civiles, porque también parece ser que muchas cosas no pudieron pasar a pesar de haber sido el programa de Donald Trump, como son el programa de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Así como Bolsonaro llegó prometiendo encarcelamientos masivos y la destrucción de la izquierda, afortunadamente no lo logró. Del mismo modo, Donald Trump llegó prometiendo, por ejemplo, no sé si logró superar a Obama en el número de deportaciones. Es una estadística que hasta ahora no he visto. Es posible que lo haya logrado, pero es posible que no. Y este tipo de fracasos, pues nos tienen que alegrar, ¿no? No logró, Estados Unidos sigue teniendo, a nivel federal al menos, derecho al aborto. Trump, por más que hizo, no logró repeler ese derecho. Los matrimonios homosexuales siguieron siendo legales a pesar de Trump. Y cuando digo Trump me refiero a Trump y sus personeros secuaces. y sus secuaces. ¿Sí? Y ha sido un periodo pese a la derecha, o sea, de mucha reacción de una derecha muy dura en toda América Latina, y sin embargo de algunos avances. Se echó para atrás el golpe de Estado en Bolivia en el pasado, a finales del año pasado. La constitución pinochetista de Chile fue rechazada en un plebiscito. En Argentina recientemente fue legalizado el aborto a nivel nacional. En la misma época donde existen los Trumps, los Bolsonaros, etc. La presión de Lula Lula fue encarcelado, pero también tuvieron que dejarlo ir, para citar algunos ejemplos. Entonces es un momento de claroscuros, ¿no? O sea, de oscuridad y de esperanza. ¿Cómo ven ustedes? Laura, no sé qué nos... Pues sí, yo creo que ya aprendimos la lección de no hablar de tendencias de cierta manera, ¿no? Porque pues primero estaba toda la tendencia de la marea rosa, ¿no? Y pensamos, y con la elección de los gobiernos de izquierda, centro izquierda en América Latina, y algunos pensaron que esto iba a marcar el futuro, y de repente pues viene todo lo contrario, ¿no? Y los esfuerzos de integración sur-sur, por ejemplo, de soberanía nacional, de cortar la hegemonía de alguna manera de los Estados Unidos, ahí terminaron, viene la derecha, luego hay una mezcla, algunos países sí, y en todos los ejemplos que pusiste también se puede hablar de esto, ¿no? Pues la victoria de las mujeres argentinas es importantísimo y viene desde hace años atrás,
no es algo que se iba construyendo. Pero por otro lado, acaban de poner la prohibición de aborto en la constitución hondureña para que no se pueda revertir nunca, ¿no? Según ellos. O se puede ver que, que si bien es cierto que Trump no logró todo su agenda, ya tiene una Corte Suprema que es capaz de hacerlo, de quitar ese derecho en cualquier momento, porque está controlado por trumpistas, y lo que ha cambiado en la vida cotidiana de las personas en términos de enfrentar el racismo, los crímenes de odio que han aumentado, pues estos sí es una realidad en sus vidas cotidianas, y el nivel de organización es una realidad. Eso no termina aquí, desgraciadamente. El terrorismo doméstico de la ultraderecha no termina aquí. Ellos tomaron una decisión estratégica con el despliegue de la Guardia Nacional y todos los refractores encima en la toma de posesión de Joe Biden, de no entrar con sus protestas como habían hablado en algún momento, y tampoco lo hicieron en los capitolios estatales, que también se pensaba como una amenaza, pero eso no quiere decir que se fueron a sus casas a olvidarse del tema, ¿no? Pues se siguen organizando, siguen pensando que Trump es su gran líder, pero aún sin Trump van a seguir de esta manera, porque es un corriente muy profundo, muy perverso y muy peligroso en los Estados Unidos. Sí, de hecho, ahí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Esto que dice, la verdad es como ya aprendimos a no hablar de tendencias, creo que es lo más maravilloso del mundo, ¿no? Porque de repente es como, Andrés Manuel es de la nueva ola progresista, y es como, no, ya, o sea, hay un montón de cosas, claro, oscuro, que justo explican el fracaso o los logros de los movimientos, ¿no? Ninguno se repite con calca, copia y pega, ¿no? Ningún proceso. Entonces, en el caso de Estados Unidos, yo no me vería tan optimista, ¿no? En decir, a pesar de un Donald Trump, no avanzaron en su agenda, pues ni tanto, ¿no? Porque al final los asesinatos por arma de fuego, la brutalidad policial, este racismo estructural sigue bastante presente, los ataques en contra de justamente de los derechos de las mujeres, o incluso estas últimas decisiones que toma Donald Trump antes de irse, y decir que ahora es legal prácticamente dentro de varios espacios discriminar a la gente LGBT, sobre todo queer, trans, ¿no? Eso poco se habló, pero dijo como, ya me voy, chao, pero ahí les dejo esto, ¿no? O sea, definitivamente no fue como que nos libráramos ya de todo mal, y al contrario, él lo advirtió tal cual, y es esa necesidad del impeachment. La gente dirá como, ¿por qué un impeachment si ya se fue? Bueno, pues porque toda esa fuerza política del trumpismo sigue representando una amenaza. Donald Trump tal cual lo dijo en su discurso, dijo, volveremos de alguna forma, ¿no? O sea, como es más que un adiós, fue un hasta pronto, sí, toda una amenaza, y es real. La gente ahora no solamente se visibiliza, sino que además se organiza y toma las calles y está dispuesto a entrar a las instituciones, ¿no? Y que esta alianza, que tampoco me gusta cómo la minimizan los medios, de cuando los policías le abren las puertas en el Capitolio, es como, claro, porque al final el racismo, y eso fueron meses de protestas, el decir la brutalidad policial tiene que ver con la supremacía blanca y el racismo, y vean cómo operan juntos, porque son lo mismo, ¿no? Estas instituciones creadas en función de defender a estos grupos supremacistas. Entonces, incluso en América Latina, yo diría, bueno, sí hay un Donald Trump que no logró, por ejemplo, cambiar el gobierno de Venezuela, que no logró hacer permanecer una dictadura en Bolivia. Sin embargo, también creo que esas victorias ni siquiera saben tanta victoria cuando hubo tanta muerte de por medio, y sigue habiendo muerte, ¿no? En el caso de Venezuela, las sanciones siguen tratando de asfixiar a ese país. En Irán, ¿no? Que la gente es como, no, es que no hay que respetar al gobierno de Irán porque es dictatorial, y es como, ¿sabes qué? O sea, el pueblo sigue muriéndose, y sigue replicando, ¿no? En esos intermedios, cuando son bastante tibios, ¿no? Al final no logran visibilizar
que el que se está muriendo es el pueblo, ¿no? Y podrás estar o no de acuerdo con Nicolás Maduro, con quien tú quieras, pero al final el pueblo es el que está sufriendo. Entonces yo creo que no nos fuimos tampoco invictos en esta, ¿no? Y vamos a ver cómo le va a México, porque yo sé que hay mucha gente que dice, es que Andrés Manuel no es lo suficientemente de izquierda y tiene mucha alianza con Estados Unidos y por eso no le van a dar un golpe de Estado. Y es como, no están entendiendo nada. O sea, por cualquier cosa Estados Unidos es capaz de hacer un golpe de Estado, y más si le quieren sacar a los agentes de la DEA, y más si dicen estos recursos son de nosotros. O sea, no tienes que ser el Che Guevara para que Estados Unidos se meta a tu cocina. Entonces yo creo que ahí todavía yo tendría vaya, no un panorama tan desolador, porque creo que hay que celebrar, antes que decir vencimos o no a Donald Trump, yo creo que lo que hay que celebrar es la resistencia del pueblo, ¿no? Del pueblo boliviano, que nos dio una lección brutal de cómo se vence una dictadura, aún bajo las condiciones en las que la dictadura impuso. ¿No? Ellos pusieron las reglas y en sus mismas reglas los vencieron abrumadoramente. O Chile, que bueno, también Chile no es una victoria ganada, porque a pesar de que se aprobó el referéndum, todavía nada nos hace creer que el 100% va a ser una nueva constitución revolucionaria, socialista o simplemente de izquierda, ¿no? Cuando es una sociedad sumamente conservadora, la cuna del neoliberalismo. Entonces las mismas fuerzas de derecha entendieron que estaban siendo desplazadas a tal grado que se metieron a participar en el referéndum y llamaron al referéndum porque tenían cero legitimidad. Entonces ahora tienes a todos a favor del referéndum, de izquierda y de derecha, porque ya está tan desgastado, pero eso no significa que lo va a transformar, ¿no? Y tenemos todavía luchas ahí olvidadas, como en Haití, Colombia, ¿no? Que estamos acostumbrados ya a ver masacres y ya no es noticia, ya no es titular. Entonces, bueno, ahí la derecha pues todavía tiene bastante control. Sí, un poco a lo que iba no es tanto ser un absoluto optimista, sino decir que lo que cambia la vida de la gente no es tanto la personalidad del señor en la casa de gobierno, porque mucha gente así ve la política, ¿no? O sea, mucha gente reduce todo éxito o todo fracaso a la personalidad del hombre que está allá arriba en el gobierno, cuando ha quedado claro que lo que cambia la vida de la gente para bien y para mal, lo que hace estos avances y estas reacciones es la correlación de fuerzas sociales que pasa por la calle, que no se renueva solo cada 4 o cada 6 años, sino todos los días. Y ha sido una época de grandes movimientos en un sentido y en el otro, ¿no? Por eso, así como, digamos, la lucha social no acaba en derrota cuando gana un derechista, tampoco acaba en victoria cuando gana un progresista, ni siquiera acabará en victoria cuando haya una revolución. O sea, cada fase es el principio de una... nos pone el escenario para la siguiente fase de la lucha social. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que vaya a ser la lucha social en Estados Unidos en el periodo de Joe Biden? ¿Se romperá la alianza de muchos sectores del movimiento social que siguen viendo como enemigo principal a la extrema derecha y por lo tanto se aliaron políticamente con Joe Biden, aunque fuera coyunturalmente? ¿Seguirá siendo el antagonismo principal más visible de la sociedad estadounidense el que separa a los demócratas de los republicanos, o habrá nuevos antagonismos? ¿Cómo ven? Laura, no sé qué. No creo que en la mayoría de los movimientos no creo que sean alianzas con Joe Biden. Creo que lo que hicieron es tomar una decisión de prestar su fuerza como movimiento social a la elección para derrotar a Trump. Entonces fue mucho más limitado en este sentido. Están dispuestos a trabajar con él en la medida en que lleva adelante sus demandas. Ahora está la preocupación siempre, ¿no? Que pudiera pasar lo que pasó en la época de Obama. Cuando llega Obama también había movilización social que lo llevó a la presidencia. Y se intentaron en las primeras semanas, en los primeros meses, se hablaba mucho de que se iba a mantener y que iba a co-gobernar de alguna manera. No sé si utilizaron la frase,
pero se fue disipando en el juego de poder partidario, el juego de poder del sistema, en donde empezó esta terrible política, por ejemplo, de buscar reformas migratorias dando medidas de seguridad fronteriza, o sea que, y terminamos sin las reformas migratorias y con todas las medidas de represión en las fronteras y a la población migrante. Entonces, esto podría pasar los movimientos. No siempre ha sido fácil para los movimientos. Hay todo un corriente en que ha trabajado incluso con nosotros en Programa de las Américas. El debate es fuerte de si va mejor o peor para los movimientos sociales con gobiernos progresistas. Perdón, en el sentido de que muchos se desactivan, muchos dirigentes y se pasan a puestos electorales o puestos de gobierno y se debilitan los movimientos, pero por otro lado diciendo que hay espacios. Yo creo que no es una pregunta que tenemos que contestar sí o no. Tenemos que siempre estar como construcción de movimientos, tenemos que estar siempre midiendo las fuerzas, siempre viendo dónde hay espacios, siempre teniendo por adelante la visión de dónde queremos ir y cómo vamos a llegar allá, ¿no? Y cuando se reduce a estas disyuntivas de que es bueno o es malo Joe Biden, es bueno o malo tener un gobierno progresista en el poder para los movimientos, no, pues se vuelve para mí discusiones un poco estériles. Alina, ¿dirías algo? Pero Sí, bueno, la bueno, es verdad que mi yo, pregunta no era necesariamente binaria. O sea, no era necesariamente es bueno o es malo, sino cómo va a ser. Sí. O sea, ¿qué desafíos? La pregunta era, ¿qué desafíos o ustedes cómo ven que se van a enfrentar en el siguiente periodo? Bueno, también qué efecto tiene la necesidad, va a haber una necesidad de tener en mente el movimiento de extrema derecha que va a seguir existiendo en Estados Unidos, entonces va a haber una necesidad de defender hasta cierto punto al gobierno de Biden, es que como es yo justo necesario a veces defender retomaría. hasta cierto punto a López Obrador, a pesar de que haya que defenderlo en algunos aspectos, en la medida en que quien lo ataca sea la extrema derecha, y hay que atacarlo, entre comillas, hay que presionarlo o hasta enfrentarlo en la medida en que da pasos hacia la derecha. Pero no sé cómo vean el futuro del movimiento social en Estados Unidos. Alina. Sí, yo creo que primero hay que dejar de lado este infantilismo de izquierda, ¿no? Y que de repente yo a muchos compañeros a quienes abiertamente les digo soy socialista, pero también soy consciente de que no somos, por ejemplo, en el caso de México, 30 millones de socialistas respaldando un proyecto socialista, ¿no? Y es absurdo creer que la vía socialista es la que hoy se puede implementar en este. En el caso de Estados Unidos es lo mismo. Yo creo que hay movimientos que son muy estrategas y que no se les puede condenar en lo absoluto haber votado por Joe Biden, justamente cuando son grupos que se han organizado en torno al racismo, que los están deportando, que a sus familiares los tienen sin comer en Irán, ¿no? O sea, yo creo que ahí, más allá del purismo de izquierda, habría que pensar en algo totalmente humano, ¿no? Que es la gente se está muriendo, está siendo atacada, los están asesinando, y obviamente muchas de las comunidades sobre todo muchos de estos capítulos, ¿no? Las organizaciones locales de Black Lives Matter, obviamente muchos de ellos incluso impulsaron a algunos de los mismos candidatos demócratas, ¿no? Y eso no significa que estén pensando en abandonar la lucha, ni mucho menos, o incluso hay quienes estaban muy conscientes y decían, pues bueno, desde nuestro grupo, desde nuestro contexto muy específico, pues sí, nos da lo mismo tal vez que sea una administración republicana que demócrata, pero también pensar si tenemos o no que vencer juntas y juntos
cerrar filas, hay que cerrarlas, y si un día Estados Unidos viene y dice, ¿sabes qué? Voy a invadir México, yo no voy a estar hablando de si Andrés Manuel es lo suficientemente de izquierda o no como para defenderlo, ¿no? Entonces, en el caso de los movimientos de izquierda, justo que no caer si es buena o mala la relación que van a tener, yo creo que las demandas permanecen justo porque no hay un cambio estructural. Ahí habrá este sector más liberal que cree que la vía institucional es la única y el voto es la única forma de resolver toda la problemática, y habrá quienes están más conscientes de que la presión se ejerce dentro de las calles, dentro de las mismas escuelas, dentro de las fábricas, dentro de todos los espacios, y hacer un proceso más radical. Entonces, las demandas van a continuar porque la discriminación no acabó, el racismo no llegó a su fin, las deportaciones difícilmente van a parar, ¿no? Y yo por eso decía, a lo mejor ya llegó esta era de lo políticamente correcto, lo cual hace más difícil, eso es verdad, ¿no? Y mucha gente cuando hablaba con ellos, tenía mucho miedo de que decían, pues claro, o sea, si nos das a elegir entre el menos peor, pues vamos con Biden, pero también tenemos miedo de que la gente crea justamente que ya se conquistó el it's over, y entonces se desmovilicen, ¿no? Y eso pasa también y es muy Sí, natural. sí. O sea, y eso pasa aquí en México también y pasó en Bolivia cuando ganó la izquierda. O sea, aplica para la izquierda, para la derecha, para donde sea. La gente cree que con ir a votar muchas de esas veces se acabó, cuando en realidad, como bien lo dices, Oscar, es el principio de un proceso. Y en Bolivia pasó así, que de repente se dejaron las calles y ahora lo dicen como parte de la autocrítica después del golpe de Estado. Abandonamos las calles, abandonamos los espacios de televisión, de radio, ¿no? Porque ya teníamos el gobierno, pero nunca tuvimos el poder. Entonces, ahora en Estados Unidos es lo mismo. Yo creo que el sector, y sobre todo porque hay una clara promesa, y ahí yo en el tema migratorio creo que va a ser lo más fuerte tal vez, porque no solamente estuvieron esperando ya 2 administraciones de Barack Obama, sino que esperaron una administración de Donald Trump en donde los empezaron a deportar, a poner en... Bueno, no empezaron, continuaron con la deportación, pero era más descarado este racismo, y ahora nuevamente les pidieron a los demócratas su voto con esta anhelada reforma migratoria. Entonces, los 11 millones que hoy Joe Biden dicen van camino a la ciudadanía, yo creo que son los 11 millones que van a decir ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya, y lo pienso aquí en México, la gente que estaba más desesperada de que ganara Andrés Manuel fue la gente, mi mamá, mi abuela, y que les dijeron ya, ¿no? O sea, ya nos tuvieron un fraude en el 88, en el 2006, ya hicimos de todo y no pasa nada. Entonces creo que en Estados Unidos esos sectores sí tienen ya incluso más legitimidad para exigir. Les pidieron su voto múltiples ocasiones y van a seguir ahí en las calles, ¿no? Sí, el tema migratorio creo que es un tema geopolítico clave, y no solo geopolítico, sino que tiene que ver con la lucha de clases, ¿no? Hay razones estructurales por la que al gobierno imperialista estadounidense necesita marginar la fuerza de trabajo, abaratar la fuerza de trabajo mediante la prohibición es la única mercancía que no se puede exportar libremente, la fuerza de trabajo, o sea, las personas, ¿no? Y a ellos les conviene tener barreras migratorias, y eso no cambia de una administración a otra, ni de México ni de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, a lo que me refería yo con la necesidad, porque yo sí creo en la necesidad de mantener una independencia, y yo sí soy un poco más tajante. Yo creo que hay que mantener una independencia total y clara frente a los gobiernos capitalistas, sean cuales sean, porque, por ejemplo, tenemos el gobierno obviamente menos malo de López Obrador en México, movilizando a la Guardia Nacional para impedir el paso de las caravanas de migrantes. Y si nos subordinamos políticamente a ese gobierno, tenemos una responsabilidad en desarmar a la gente cuando no vea estas cosas. Y creo que enfatizar la independencia de los movimientos sociales, y con independencia quiero decir la no pérdida de vista de que no somos ellos, no estamos en el gobierno ni en el poder, o sea, nos puede desarmar. Y entonces esto me lleva un poco al tema migratorio, ¿no? ¿Cómo ustedes creen que será este tema con la dupla Joe Biden, López Obrador?
la crisis que sigue desarrollándose en Centroamérica y que sigue expulsando gente, mandando caravanas no solo de migrantes, sino que hay que hacer la distinción, no solo de simples migrantes económicos, sino de refugiados que huyen de las condiciones de violencia terrible en sus países. ¿Y qué le va a tocar hacer al movimiento social en las tres regiones, en Centroamérica, en México y en Estados Unidos? Laura. Pues, un grupo de organizaciones que han trabajado en el tema de migración y Centroamérica hicimos hace tiempo una serie de propuestas para el nuevo gobierno de Biden. Y bueno, ya sabemos lo que va a hacer Biden, lo que no sabemos es si lo va a hacer rápido o lo va a hacer lento. Pero en el primer día lo que ha hecho es empezar los compromisos son, bueno, ya envió la legislación que varias organizaciones a favor de los derechos de las personas migrantes participaron en la redacción. No es una legislación como de sueño, ¿no? Tiene trabas para la ciudadanía y ese tipo de cosas, pero es un avance, es bastante buena. Ya lo envió al Congreso, control el Congreso, se puede pasar rápido. Él en el debate presidencial reconoció, cometimos un error de no utilizar el capital político, el control del Congreso que teníamos en la primera elección de Obama para ya de una vez hacer la reforma migratoria, se concentraron en lo de salud. Entonces no voy a volver a cometer el mismo error. Esto tiene pues los 11 millones, un camino hacia la ciudadanía, permisos de trabajo, para un camino también para la gente que tiene el TPS, permisos de trabajo, algunos requisitos como saber un poco de inglés y de las leyes, pero no como antes tenían. Y una cosa que es muy importante, que es que van a reducir el número de la acumulación de casos. O sea, que la gente que ya ha estado en un proceso legal, hay muchos que ni logran estar en un proceso legal para su regularización. Allá en Estados Unidos estaba en espera años y años. Entonces ya se comprometieron a bajar esto y facilitar toda la infraestructura de migración y de ciudadanía en Estados Unidos, y también de restablecer el programa de los Dreamers, de también ver la situación de sus familias. Otra vez el criterio de reunificación familiar está ya que se vea quitado por completo, de restaurar el asilo y determinar el quédate en México. Entonces es una agenda que ya se ha avanzado incluso en el primer día bastante, y van a cambiar muchas cosas, por ejemplo, demográfica de los Estados Unidos con esto, con estabilizar la situación de la población latina. Ya se cambia mucho y se cambia sus vidas, de no tener que vivir en el miedo. Entonces, pues ahí va a pasar mucho. Lo que no se sabe es cuál va a ser la respuesta del gobierno de México, porque hoy se habló de felicitando la decisión de parar la construcción del muro, pero a la vez hizo como prácticamente una minimización del daño que ha hecho Trump en el tema de migración, diciendo que pues en realidad construyó como menos millas de muro, ¿no? No va por ahí. Hay que ver hacia adelante, decir qué bueno, porque nosotros tenemos que suponer que estas políticas tan antimigrantes que impuso el gobierno de López Obrador tenía que ver con las presiones de Donald Trump. De hecho, lo sabemos en el sentido de que están relacionados con la amenaza de aranceles y otras cosas. Entonces, es hora de proponer así activamente una nueva agenda, de decir, ya, podemos determinar nuestra política hacia la migración
como habíamos dicho al principio antes de las amenazas de Trump, y por ahí va, ¿no? Eliminar la detención, ofrecer permisos de trabajo y también caminos a la ciudadanía aquí en México, ¿no? Pues todo una agenda muy distinta a lo que hemos visto, pero hasta ahora no se ve. Bueno, yo sé que se Yo tienen que ahí, ir. Les agradezco mucho su tiempo. Les pido una reflexión final sobre este tema, porque sé que están muy ocupadas haciendo muchas cosas. Entonces, les agradecemos mucho, mucho su tiempo y les pido una reflexión final. Alina. bueno, yo en realidad en el tema de México, Estados Unidos, agregaría que pues las condiciones son bastante complicadas, ¿no? Estamos tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que qué bueno que yo no soy Andrés Manuel y tengo que decidir por más de 120 millones de mexicanos y 30 más en Estados Unidos. O sea, yo sé que fácil no es y que definitivamente qué más quisiéramos que ver este respeto absoluto a la soberanía y echar atrás la construcción de siglos, ¿no? O sea, en este país, pero que la coyuntura pues también no nos permite soñar a nuestras anchas y nos hace caer en cuenta de toda la dependencia estructural que tenemos con el vecino del norte. Entonces yo creo que sí podemos plantear una diferencia, ¿no? Y decir, estamos exigiendo esto, pero definitivamente yo creo que hay muchísimas cosas en contra como para plantear una revolución antiimperialista del país, que sería lo más maravilloso del mundo, pero que tenemos una cultura muy dependiente, una economía, las formas incluso del quehacer político alejado de tradiciones y usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, que nos hace caer en cuenta de estas complejidades, ¿no? Sin embargo, eso no significa que tengamos que ir en contra de nuestros principios, ni mucho menos. Yo sé que yo, Malina, mujer, periodista, independiente, clase media de este país, pues sí puedo decir que se vaya, que la Guardia Nacional y se desmilitarice el país y más, pero al final son procesos de largo aliento, ¿no? Que tenemos que presionar como sociedad. La importancia de estos foros al final es eso, es decir, nosotros podemos incidir y decirle a la gente, ¿sabes qué? Somos muy críticos y tenemos que ir más a la izquierda, no tenemos que normalizar la militarización de este país, no tenemos que normalizar la xenofobia, no tenemos que normalizar que los migrantes sean usados como moneda de cambio. Sin embargo, también yo no me le voy a ir al cuello a alguien de clase trabajadora, a alguien de pueblos originarios que no tuvieron acceso a la misma educación que yo, y de repente tratar de imponer, ¿no? Esta cultura, creo que tenemos que ir por pasos y se abre una brecha con un gobierno democráticamente electo por 30 millones de personas, que si se asume, yo desde ahí hablo todo el tiempo, ¿no? Si se asume de izquierda, entonces entenderá que nosotros no somos el enemigo cuando criticamos, que nosotros no tenemos los mismos intereses que la derecha. Sin embargo, porque creemos en ese otro mundo posible, es que criticamos y aportamos, ¿no? No nada más es esta inteligencia, ¿no? Estos de repente que se sientan en su escritorio y es como todo está mal, y es como sí, pues salgamos, ¿no? Y vayamos a los mercados y vayamos a las fábricas, y yo encantada. Entonces, como desde ahí creo que sí podemos construir, y en el caso de Estados Unidos es exactamente lo mismo, ¿no? Apostarle a la clase trabajadora que está en la primera línea, que al principio de la pandemia yo dije, wow, esto es el principio del fin, ¿no? Todos estamos bien conscientes de la primera línea, y en Estados Unidos por fin le llamaron trabajadores esenciales a los que siempre fueron trabajadores esenciales, no los banqueros, no Wall Street, por fin nuestros jornaleros, por fin nuestra clase trabajadora era la trabajadora esencial de siempre. Y resulta que pues empezó el marketing de la pandemia y ahora hay cubrebocas de oro y cubrebocas de marca, y todo se transformó, ¿no? Entonces, volver a ese punto y decirles que en Estados Unidos también está esa lucha de clases, evidentemente, que la quieren invisibilizar, que seguirá ahí, y que no nos dejemos llevar
justamente por esta dicotomía de si los republicanos y los demócratas, al contrario, y sobre todo con la necesidad de verlo desde fuera, y que yo entiendo que mucha gente a veces les cuesta trabajo en sus propios entornos criticar, pero así en Estados Unidos tenemos plena libertad, ¿no? De decir lo que queramos y decir el establishment generalmente es bipartidista, no caigamos en su trampa de que ya se fue Trump y ya se acabó todo. Entonces con eso, ¿no? Como seguir al pendiente de los de abajo y a la izquierda, sea aquí en México o en Estados Unidos. Gracias, Alina. Laura. No, pues sí, de acuerdo con lo que ha dicho Alina, y pues solo pondría sobre la mesa para otra discusión el tema de la guerra contra el narcotráfico, que no ha terminado a pesar de las constantes declaraciones de su muerte, ¿no? De su terminación, que tenemos que ver esto y que hay mucho trabajo para los movimientos en ese sentido, investigaciones y sobre todo de buscar nuestras contrapartes anticapitalistas, antisistémicos en los Estados Unidos para seguir construyendo. Bueno, pues quedamos con esa lección de, digamos, de optimismo razonado, de optimismo crítico respecto a la realidad. Obviamente no se trata de sentarse en un escritorio, sino de ir a la gente. Es lo que hacemos en la Brigada para Leer en Libertad. La cuestión es que hay que saber qué decirle a la gente, ¿no? La diferencia es lo que hay que reflexionar, discutir, pensar, es qué decir a la gente cómo participar en la lucha social, no si participar o no. Mil gracias a las dos. Estamos muy gracias de tenerlas entre nuestros colaboradores. Nos vemos. Hasta luego, Oscar. Hasta luego, Alina. Nos vemos, Laura, Oscar. Un abrazo. Chao.